Módulo 11. Coinfección VIH y hepatitis C, presentada por Egresada de la Universidad de Colima. médico internista en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, por la UNAM. Infectóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por la UNAM. Certificada por el Consejo Mexicano de Infectología AC. Maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Curso de alta especialidad para médicos especialistas en VIH, SIDA. Miembro de la AMIC, AMEIN, AMBI y del Comité de Estudio de Tuberculosis Farmacoresistente del Estado de Oaxaca. Y adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Ella es la doctora Norma Heréndira Rivera Martínez. Hola, vamos a hablar acerca de la coinfección de virus de VIH con hepatitis C. Estos son mis conflictos de intereses. Vamos a hablar acerca de generalidades de esta coinfección, del diagnóstico de hepatitis C en personas que viven con VIH, cómo se evalúa la fibrosis en el paciente coinfectado, las pruebas invasivas y no invasivas para determinar esta fibrosis, los esquemas de tratamiento con antivirales de acción directa, así como el manejo de la falla virológica a estos antivirales, y cómo se hace el seguimiento del paciente que tiene respuesta viral sostenida después de tomar el tratamiento. Las hepatitis se han clasificado tradicionalmente como hepatitis virales agudas y crónicas. Todos los virus de hepatitis o que causan hepatitis causan inflamación en el hígado. Pertenecen a familias diferentes, algunos son virus RNA, otros DNA. Los virus que causan hepatitis aguda tradicionalmente son la hepatitis A y la hepatitis E. Estos virus causan hepatitis aguda y se resuelven o causan hepatitis fulminante. En cambio, la hepatitis B, C y D también causan una fase aguda que generalmente es asintomática, pero estos tres virus tienen la particularidad de que pueden permanecer de forma crónica, causar fibrosis en el hígado y con el paso del tiempo tener otra complicación como es la cirrosis. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la coinfección de VIH con hepatitis C. Sabemos que en el mundo existen cerca de 700,000 muertes relacionadas a enfermedad por hepatitis C. Este virus se adquiere de forma aguda, causa una inflamación en el hígado, y del 70 a 90% de personas que tienen esta infección aguda no logran eliminar la enfermedad de manera espontánea, es decir, permanece en el cuerpo causando una hepatitis crónica. Las personas, antes la única forma que tenían de hacer diagnóstico de la hepatitis C era a través de serologías. Las personas que acudían a donar sangre se les hace serologías completas para descartar enfermedades infecciosas, entre ellas hepatitis C, y es así como se tenía la prevalencia de anticuerpos positivos para hepatitis C en donadores sanguíneos. Había sitios de alta prevalencia, como por ejemplo Egipto, que continúa siendo un país de alta prevalencia para hepatitis C, Asia, Europa del Este, y en América estaba Brasil. La prevalencia de la infección se consideraba, por ejemplo, en Mongolia, en Egipto, en Bolivia, que eran países de alta prevalencia, también como mencionaba, otros países de mediana prevalencia, Europa, Asia, algunos países de América, sobre todo Norteamérica y Australia. Se estima para el 2015 que había en general 71 millones de personas que tenían infecciones virémicas y que de estas se causaban 399,000 muertes por año, sobre todo por cirrosis o por hepatocarcinoma. Si ustedes recuerdan cuántas personas hay con diagnóstico de infección por VIH, pues son alrededor de 34 o 39 millones de personas. Con esto podemos darnos cuenta que hay más personas infectadas en el mundo por hepatitis C que por el virus del VIH. Los genotipos más frecuentes son el genotipo 1 y el genotipo 3, y aquí en esta tabla podremos ver la incidencia de nuevas infecciones de hepatitis C en cada continente. La hepatitis C tiene 6 genotipos. Estos genotipos antes eran de muchísima importancia para el tratamiento, antes de que tuviéramos antivirales pangenotípicos. Entonces, la distribución de estos genotipos pues tenían
regiones geográficas específicas. En América, sobre todo, predomina el genotipo 1, el 1A y 1B. En Asia predomina el genotipo 3 y 4, en Europa el 1, 2 y 3. En México, sobre todo, el genotipo 1 abarca más del 75%, y hay algunas publicaciones que mencionan que el genotipo más frecuente es el 1A, en otras podemos encontrar que mencionan que es el 1B. También en México se ha estimado la prevalencia de donadores con anticuerpos positivos para hepatitis C. En el 2000 se reportaban que sobre todo los estados que son frontera con Estados Unidos tenían una alta prevalencia de donadores con anticuerpos positivos para hepatitis C, como es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango y otros estados como por ejemplo Jalisco, Colima y Yucatán, sobre todo asociado al uso de drogas intravenosas. Otros estados de mediana prevalencia, y en el sureste se consideraban sobre todo los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz como estados de baja prevalencia. Eso era en el 2000, y en esta época se consideraba que la prevalencia de donadores positivos de hepatitis C era en promedio 1.6 por 100,000. Después, en el 2007, se volvió a calcular esta seroprevalencia y se veía que en el norte de la República todos los estados tenían una prevalencia promedio de 2%, el centro una prevalencia de 1.1 y el sur 1.5. La Ciudad de México se consideraba de baja prevalencia en el 2007, 0.8%. La prevalencia de infección por VIH en México es de 0.4. Se estima que alrededor de 550,000 personas pueden vivir con virus de hepatitis C. La prevalencia de coinfección, es decir, de personas que están infectadas con virus de VIH y hepatitis C, va alrededor de 0.6 a 2.8. Esto nos hablaría de que pueden existir alrededor de 3,300 personas a 15,400 que tengan esta coinfección. En el mundo se considera que existen alrededor de 2 a 5 millones de personas que viven con ambos virus. Aquí en este artículo se muestra cómo ha cambiado la epidemiología de las personas que tienen infección por hepatitis C. Es decir, si vemos los años, en 1999, 2000, los primeros años de este siglo, en mayor medida, las personas que tenían infección por hepatitis C, pues la habían contraído a través de transfusiones sanguíneas, de productos sanguíneos. En verde podemos ver las personas que eran usuarias de drogas intravenosas. En azul, las personas que la habían adquirido a través de vía heterosexual. Y en amarillo, los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, de acuerdo a esta figura, podemos observar que en estos últimos años, sobre todo del 2014 a la fecha, la mayor prevalencia de nuevas infecciones por hepatitis C se han localizado en las personas que tienen VIH y que son hombres que tienen sexo con hombres. En cuanto a México, pues sabemos que el virus de la hepatitis C de manera global es 10 veces más infeccioso que el virus del VIH. Se considera que hay una prevalencia en personas heterosexuales del 3% y en grupos de alto riesgo o que tienen algunas actividades que los predisponen a tener esta infección. Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, que usan drogas intravenosas o personas que tenían hemofilia y que fueron transfundidas antes de 1994, o personas que tienen coinfección por VIH, pues pueden tener infección del 30 al 90%. También la transmisión perinatal sin tratamiento va del 2 al 5%. En México actualmente se considera que la prevalencia de anticuerpos contra hepatitis C es de 1.4. Como sabemos, cuando hay una coinfección con el virus de VIH, pues generalmente acelera el progreso de las complicaciones. Es así como una persona que tiene VIH y que tiene a su vez coinfección con hepatitis C
pues va a tener una progresión más rápida hacia cirrosis. Esto se veía antes del tratamiento antirretroviral y sin embargo, ahora que ya tenemos tratamiento antirretroviral altamente efectivo, aún así las personas que tienen coinfección tienen una progresión más rápida que las personas monoinfectadas. Aquí en la gráfica de la izquierda vemos cómo las personas que tienen coinfección con virus de VIH tienen una incidencia de cirrosis a 10 años más alta que las personas que solamente tienen infección por hepatitis C. También el promedio de años para que una persona que tenga infección por hepatitis C desarrolle cirrosis es más rápido en las personas que tienen infección por virus del VIH. Tradicionalmente decíamos a los pacientes que una persona que se infecta por virus de hepatitis C pues puede tardar 10, 20 o 30 años en tener una complicación como la cirrosis y todas las complicaciones que se derivan de ella. Sin embargo, si la persona tiene infección por VIH, pues esto va a ser más temprano. También, a pesar del tratamiento antirretroviral, se ha observado que la enfermedad hepática pues no ha disminuido, a diferencia de las infecciones oportunistas o de las neoplasias asociadas a SIDA. Las hepatopatías siguen siendo una causa muy importante de enfermedad hepática en personas que viven con VIH, que llevan a muchas complicaciones e incluso a la muerte. En esta gráfica vemos una comparación de mortalidad en Estados Unidos, donde se observó que en el transcurso de los años, en los últimos 20 años, ha habido más personas que han muerto por causas relacionadas a hepatitis C que por causas relacionadas a VIH. También, como ya mencionaba, pues existe un incremento en el riesgo de infección por hepatitis C en personas que tienen VIH en comparación con las personas que no tienen VIH. Y esto es por los factores de riesgo como son relaciones sexuales no protegidas, uso de drogas intravenosas o intranasales, compartir algunos objetos punzocortantes que pueden tener sangre de una persona que tiene hepatitis C. Por eso es que hay una mayor prevalencia porque comparten ambos virus las mismas vías de transmisión. También se han hecho evaluaciones donde se ha visto que las personas que son hombres que tienen sexo con hombres pues tienen un mayor porcentaje de anticuerpos positivos contra hepatitis C. Y si estas personas que tienen VIH son hombres que tienen sexo con hombres y aparte utilizan drogas intravenosas, pues se eleva este porcentaje de adquirir hepatitis C con anticuerpos positivos. También la hepatitis C aguda en los últimos años ha sido detectada sobre todo en las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y también se han realizado en algunos centros de reclusión. Por ejemplo, en México se hizo un estudio en los centros de readaptación social del estado de Guanajuato, donde se investigó en 3.221 personas privadas de la libertad infecciones como VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, encontrando una mayor prevalencia de 4.8% de hepatitis C en esta población. Es así como todas las guías internacionales de tratamiento para personas que viven con VIH, tanto las guías mexicanas, norteamericanas, europeas, siempre nos dicen que en todas las personas que tienen diagnóstico de VIH se debe de hacer una prueba de tamizaje inicial al momento del diagnóstico de VIH y hacer también una de forma anual. Aunque el paciente no refiera tener conductas de riesgo, siempre es aconsejable realizar un tamizaje anual. Si esta prueba de tamizaje que busca anticuerpos sale reactiva, entonces el siguiente paso es hacer una carga viral de hepatitis C, que sería la prueba confirmatoria. También la progresión de la hepatitis C es más rápida en personas coinfectadas, como había mencionado, a pesar de que tengan un tratamiento antirretroviral efectivo. A diferencia de las infecciones oportunistas o de las neoplasias asociadas a SIDA, pues el hecho de tener un tratamiento antirretroviral efectivo, unos CD4 adecuados,
pueden no detener la progresión del virus de la hepatitis C, por lo cual en las personas que tienen coinfección, pues es muy aconsejable y está indicado dar tratamiento antiviral. Como ustedes saben, la OMS hizo unos objetivos de eliminación de VIH, que ahora son 95, 95, 95, 95. También fijó unos objetivos para la microeliminación de la hepatitis C. En el 2016 fue que se fijaron estos objetivos y se fijaron con meta en el año 2030. ¿Qué se buscaba? Una reducción del 90% en nuevas infecciones de hepatitis C para el 2030 y también una reducción del 65% de la mortalidad. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID, pues muchas de estas metas será sumamente difícil cumplirlas porque pues hubo un retraso en la atención, en el tamizaje, diagnóstico. Entonces, pues quizá tengamos que esperar un poco más para lograr la microeliminación de la hepatitis C. Ya que es un problema de salud pública, como les comentaba, hay más personas con infección por hepatitis C en el mundo que con infección por VIH. El virus de la hepatitis C pertenece al género Hepacivirus y a la familia Flaviviridae. Es un flavivirus, al igual que el virus de la fiebre amarilla, que el virus del dengue, y este flavivirus es un virus que tiene una sola cadena de RNA, es de transmisión a través, sobre todo, de vía sanguínea. También se transmite a través de relaciones sexuales, aunque en un más bajo porcentaje. Este virus, como mencionaba, tiene una gran capacidad de quedar de forma crónica, de no eliminarse espontáneamente, y también lamentablemente tiene un poder oncogénico. Puede predisponer a una persona a desarrollar hepatocarcinoma. Este virus, a diferencia, por ejemplo, del virus de la hepatitis B, que tiene un antígeno que puede ser detectable en sangre y así hacemos el diagnóstico, el virus de la hepatitis C no se ha detectado un antígeno. Por eso es que para su diagnóstico, con lo único que contamos es con anticuerpos, pero esos anticuerpos son anticuerpos IgG contra el virus de la hepatitis C, por lo cual esta prueba nos sirve como tamizaje, pero no nos sirve para diagnosticar si la infección es una infección que se curó o es una infección que quedó crónica. Por eso es que siempre que tenemos una persona que tiene anticuerpos detectables para hepatitis C, pues tenemos que pedirle una prueba confirmatoria que sería la carga viral de hepatitis C. También lamentablemente no tenemos vacuna para protegernos de esta infección. Como mencionaba, el virus de la hepatitis C tiene varios genotipos que se clasifican con números que van del 1 al 6 y a su vez el genotipo 1 tiene dos subtipos que es el 1A y 1B. Estos subtipos pueden formar cuasiespecies. Si bien esto nos recuerda mucho al virus del VIH, como sabemos, los virus pues tienen una replicación constante. El virus de la hepatitis C se replica muchísimo. Si ustedes han observado a sus pacientes, generalmente las cargas virales de hepatitis C pues son miles o millones de copias, a diferencia del virus del VIH. El virus de la hepatitis C tiene 6 genes no estructurales y 2 proteínas estructurales. Los genes no estructurales es la proteína NS2, NS3, NS4, que a su vez es NS4A y NS5A y NS5B y NS4B. Esas son las 6 y las 2 proteínas estructurales es la E1 y la E2. El ciclo de vida de la hepatitis C, el virus de la hepatitis C tiene receptores específicos en el hepatocito y entra a través de endocitosis. El virus se une al receptor específico que es el C81 y penetra, se descapsida, como mencionaba, tiene solo una hebra de RNA y entonces esta hebra de RNA actúa como un RNA mensajero que le permite realizar inmediatamente la traducción y la translación en el aparato de Golgi
y producir estas proteínas que mencionaba, que son las proteínas no estructurales que van del NS2 al NS5, y es así como puede replicarse estas proteínas no estructurales y las estructurales. Entonces, recordemos el receptor CD81, que va a ser el específico para el virus de la hepatitis C en la membrana de los hepatocitos. Una vez que ya se han replicado estas proteínas estructurales y no estructurales, se van a ensamblar. Cuando se ensamblan y van a salir del hepatocito para infectar otras células, lo hacen cubiertos de gotas de lípidos, en especial de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, esto permite que tenga un escape inmune porque van cubiertos de estas lipoproteínas y pueden salir al torrente sanguíneo e infectar a otros hepatocitos. Hay efectos directos de la coinfección de ambos virus y hay efectos indirectos. Por ejemplo, los hepatocitos que están infectados tanto por VIH como por virus de hepatitis C, porque también los hepatocitos tienen receptores GP120, receptores CXCR4 y CCR5, que son los receptores del virus del VIH. Ellos, cuando infectan al hepatocito, hacen que haya un aumento de la apoptosis, que haya aumento también del estrés oxidativo y que aumente la fibrogénesis. En cuanto a las células estrelladas, que son las células hepáticas, producen una inflamación y también aumento de la fibrogénesis. En cuanto a las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos, el virus del VIH pues hace una activación inmune y aumenta la inflamación. Los efectos indirectos que causa esta coinfección pues es una translocación microbiana que también aumenta algunos lipopolisacáridos, como sabemos, esa es los productos de la translocación bacteriana, y también activan algunos toll-like receptors, como por ejemplo el tipo 4, que va a aumentar la fibrogénesis. También hay una mayor replicación del virus de la hepatitis C en una persona que tiene coinfección, con lo cual es más frecuente que haya un daño hepático temprano, y también hay un daño a la respuesta inmune contra la hepatitis C, en especial de las células CD4 específicas. Si a esto aunamos que algunos antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos nucleósidos, pueden causar una disfunción mitocondrial, una resistencia a la insulina o una acumulación de lípidos intracelulares, pues todo esto conlleva al daño hepático, a aumentar la fibrosis y a causar finalmente una cirrosis. Si analizamos la coinfección entre VIH y virus de hepatitis C, pues encontramos que las personas que viven con VIH y que se realizan una prueba de anticuerpos contra hepatitis C, alrededor del 21% están positivos. Se incrementa sobre todo en personas que son hombres que tienen sexo con hombres, y como mencionaba, en estas personas hay un mayor riesgo de transmisión parenteral, es decir, de transmisión vertical de una madre que tiene VIH a su bebé, de transmitirle hepatitis C. Generalmente una persona que tiene monoinfección y que está embarazada, el riesgo de transmisión perinatal de la hepatitis C es bajo, va del 1 al 3%, pero en personas que tienen coinfección puede incrementarse del 5 al 25%. También puede haber coinfecciones con otros virus como hepatitis B, sobre todo en personas usuarias de drogas intravenosas o drogas nasales. Hay una disminución de los linfocitos CD4 y pues mencionaba, tanto por el uso de drogas como por relaciones sexuales no protegidas, pues aumenta esta posibilidad de no solo infectarse con otros virus como hepatitis B y C, sino con otras infecciones. ¿Cuáles son las consecuencias de tener coinfecciones, ya sea con virus de hepatitis B o con virus de hepatitis C en personas que viven con VIH? Pues en el caso específico de la hepatitis C va a haber una carga viral más alta comparada con las personas monoinfectadas.
también a un aumento de la producción de citocinas y de la apoptosis celular. Puede ocurrir trombocitopenia más temprana que en personas que tienen ya cirrosis o otras complicaciones, también osteoporosis y hay una disfunción endotelial. También hay una progresión hacia disfunción hepática en un 19% y también se incrementa la severidad de la fibrosis y de la cirrosis. Y tienen un riesgo de tener cáncer hepatocelular de 5 a 6% por año. En personas monoinfectadas, tradicionalmente este riesgo se ha calculado de 1 a 4% por año. Entonces, también las personas que tienen coinfección tienen un riesgo incrementado de tener hepatocarcinoma en comparación con una persona que solo tiene hepatitis C. ¿Cuáles son los impactos que causa esta coinfección? Por ejemplo, en la restauración de los CD4, sabemos que cuando una persona tiene VIH y empieza a tomar tratamiento antirretroviral, pues rápidamente hay una reconstitución inmune y los CD4 progresivamente van aumentando de número. Sin embargo, en las personas que tienen coinfección, pues hay una inflamación hepática inducida por la hepatitis C, con lo cual retrasa la activación inmune y la homeostasis de las células T. También esta inflamación hepática contribuye a un deterioro de las células TCD8, por lo cual también no hay una buena respuesta de estas células. A su vez, el virus de la hepatitis C, con las proteínas no estructurales, como mencionaba, NS3 y NS4A, también facilitan que haya un incremento en la replicación viral del virus del VIH. Durante la activación inmune, también estas personas que están coinfectadas van a tener un mayor reservorio para el virus del VIH y puede causar una activación inmune crónica que conduciría a un CIRI. ¿Cuáles son las vías de transmisión del virus de la hepatitis C? Como mencionaba, este virus, sobre todo la vía percutánea o parenteral, a través del uso de productos sanguíneos, agujas u objetos punzocortantes que tengan sangre infectada con hepatitis C, esa es la vía de transmisión más importante y más frecuente. Sin embargo, también se transmite a través de relaciones sexuales no protegidas, en especial hombres que tienen sexo con hombres, por la capacidad de la mucosa anal de poder adquirir infecciones. También se transmite a través de la vía heterosexual, aunque en un menor porcentaje, a través de la vía vertical, es decir, de madre a hijo. Mencionábamos que es del 1 al 3% en personas que tienen monoinfección y de 2 a 5% en personas con infección. También se han reportado algunos casos intrafamiliares y encontraremos personas que aparentemente no tengan un factor de riesgo para haber adquirido esta infección o no lo hemos investigado adecuadamente. Entonces, este virus de la hepatitis C es un virus relativamente nuevo, se descubrió o se caracterizó en 1989. Antes se determinaba como hepatitis no A, no B, pero no se había identificado el agente causal. Fue en 1989 cuando el doctor Harvey pudo caracterizar a este virus y no fue sino hasta 1994 cuando todos los productos sanguíneos se hicieron screening en México para poder determinar si tenían anticuerpos contra hepatitis C. Por ello es que todas las personas que recibieron transfusión de paquetes globulares, de plasma, de crioprecipitados, de factores de coagulación o de albúmina antes de 1994 deben de hacerse una prueba de tamizaje para hepatitis C. En los bancos de sangre, como ha evolucionado el tiempo, pues primero en los años 70 se hacían pruebas para hepatitis B, después se notaba que los donadores seguían con pruebas de función hepática elevadas, pero no se identificaba virus de la hepatitis A ni B, por eso se decía que era virus no A no B,
pero fue, como les mencionaba, en 1989 cuando se descubre este virus y a partir de 1994 se hace screening en todos los productos sanguíneos que se van a transfundir. Es así como los factores de riesgo pues son sobre todo transfusiones o sus derivados antes de 1994, cirugías antes de 1994, sobre todo si existe la duda si se transfundió sangre o productos sanguíneos como plasma. El uso de drogas inyectables y drogas inhaladas también es un factor de riesgo, perforaciones, piercings, tatuajes y no solo por las agujas que puedan estar contaminadas, sino también por la tinta. El virus puede sobrevivir en la tinta de los tatuajes y por relaciones sexuales no protegidas. También en esta época hay una epidemia de opioides en Estados Unidos y en nuestro país, donde las poblaciones muy jóvenes hacen uso de estas drogas que son por vía parenteral y esto ha incrementado también las infecciones nuevas por hepatitis C. En Estados Unidos, del año 2010 a 2016, se incrementaron en 350 los nuevos diagnósticos de hepatitis C. Entonces, ¿a quién debemos realizar esta prueba de tamizaje para hepatitis C? Sería a cualquier persona que tenga un factor de riesgo de los que ya hemos hablado, o incluso personas que deseen hacerse la prueba, aunque aparentemente no se tenga ningún factor de riesgo. Las personas que tienen factores de riesgo deben de realizarse tamizajes anuales. Los datos clínicos de la infección por hepatitis C pues tiene un periodo de incubación de 6 a 7 semanas, es decir, es prolongado. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis C generalmente en su forma aguda no causa síntomas, es decir, las personas no se van a dar cuenta que tienen hepatitis porque en la mayoría no se ponen amarillas, no tienen orina oscura, no tienen fiebre, no tienen dolor abdominal, no tienen coluria. Entonces, la mayoría de personas cuando se hace el diagnóstico incluso se sorprenden porque mencionan, pues nunca he estado amarillo, nunca he tenido un cuadro compatible con hepatitis. Pero así es la hepatitis C, generalmente es asintomática en su forma aguda. Una persona que se infecta con hepatitis C, pues tiene dos caminos: resolver la enfermedad, que decíamos que pasa del 10 al 30%, o quedar de forma persistente, que pasa en general del 85 a 100%. Y estas personas tienen anticuerpos y estos anticuerpos no son anticuerpos protectores, al igual que la infección por VIH, que en las ELISAs determinamos anticuerpos contra el virus de VIH. En las pruebas de tamizaje de hepatitis C determinamos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, pero no son anticuerpos que nos protejan contra la enfermedad. Es así como mencionaba, la hepatitis aguda se presenta en el 20% de personas y el 80% no van a curar y van a quedar crónicas. De estas, el 60% tienen riesgo de evolucionar a cirrosis si no reciben tratamiento y el 20% a hepatocarcinoma. La infección aguda, como mencionaba, tiene una posibilidad de curarse espontáneamente sin ningún tratamiento antiviral, pero en la mayoría de personas queda con infección crónica. Ahora, en los primeros 20 años puede desarrollar cirrosis. Veíamos que en las personas que tienen VIH, por todos los factores que ya platicamos, esta evolución a la cirrosis es más rápida y en las personas que tienen cirrosis pueden presentar una cirrosis descompensada hasta en el 30% a los 10 años o carcinoma hepatocelular de 1 a 4% por año en personas monoinfectadas y de 5 a 6% por año en personas que tienen coinfección con VIH. Cuando se adquiere el virus de la hepatitis C, mencionábamos que las personas, la mayoría son asintomáticas, se puede eliminar espontáneamente, en algunas personas puede quedar de forma crónica y entonces va a causar una inflamación hepática persistente. Esta inflamación va a producir que haya un aumento, va a haber una inflamación de las células estrelladas, va a haber un aumento de la matriz extracelular y se va a ir depositando fibrina.
Esto va a conducir a diferentes grados de fibrosis que tradicionalmente se clasifican en un estadio F0, F4 y puede conducir a cirrosis de 5 a 20% de 20 a 30 años y puede conducir también, como mencionaba, a hepatocarcinoma o a cirrosis descompensada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para progresar a fibrosis hepática? Si una persona consume alcohol, esta progresión va a ser más rápida. Si tiene una edad mayor de 40 años, si es hombre, si tiene coinfección con virus de VIH o de hepatitis B, o si tiene alguna comorbilidad. Mencionaba que en la mayoría de personas no da síntomas, es una enfermedad silenciosa, puede alterar las pruebas de función hepática, elevar las transaminasas, puede dar un cansancio crónico, puede causar dolores articulares, dolor en área hepática. Todos estos síntomas son un poco inespecíficos y pueden ser confundidos con otras enfermedades. Y cuando ya tiene las complicaciones como por ejemplo cirrosis, ascitis, edema, hemorragia, ictericia o encefalopatía. También este virus no solamente afecta al hígado, hay algunas manifestaciones extrahepáticas o sistémicas de las cuales tenemos que estar muy alertas porque si se presentan, pues esto nos haría pensar en que pueda tener coinfección con hepatitis C y a su vez las personas que tienen infección por hepatitis C, pues tendríamos que buscarle afección en otros órganos. Por ejemplo, puede dar problemas en la piel, puede causar síndrome de Zika, que es que las glándulas no secretan, por ejemplo, las glándulas salivales suficiente saliva. También puede causar artritis, neuropatía, problemas de tiroides como tiroiditis, diabetes, glomerulonefritis, membrana proliferativa tipo 1, puede causar tiroglobulinaemia mixta, está muy asociada a esta enfermedad y también se ha encontrado una relación entre linfoma no Hodgkin de células B y personas que tienen coinfección con hepatitis C. También en las personas que tienen infección crónica por hepatitis C, pues se ha visto una mayor frecuencia de eventos cerebrales, de infarto agudo al miocardio, mencionaba diabetes, resistencia a la insulina, algunas enfermedades pulmonares, renales, dermatológicas y eventos neuropsiquiátricos. La infección crónica por hepatitis C está muy relacionada con alteraciones cognitivas y con depresión. Estas son algunas de las manifestaciones extrahepáticas, por ejemplo, vasculitis leucocitoclástica. Si algún paciente tiene este diagnóstico, es obligado a realizarle una prueba de tamizaje de hepatitis C y en caso de salir reactiva, pues realizarle una prueba confirmatoria. Mencionaba que a nivel renal puede causar glomerulonefritis membranoproliferativa, líquen plano oral, porfiria cutánea tarda, también está muy relacionada con la hepatitis C, como la acroglobulinemia mixta, síndrome de Sjögren y otras vasculitis. Como vemos, las manifestaciones van más allá del hígado y es nuestro deber cuando evaluamos a una persona con hepatitis C buscar si tiene alguna de estas manifestaciones y a su vez, si vemos alguna de estas manifestaciones, pedirle una prueba de hepatitis C. Aquí podemos ver cómo estas enfermedades, como mencionaba, la diabetes, el líquen plano, la cloglobinemia, hay una mayor prevalencia en las personas que tienen infección por hepatitis C contra las personas que no tienen esta infección por hepatitis C. Es así como la historia natural de la hepatitis C pues nos da mucho tiempo para poder diagnosticarla y tratarla. Cuando una persona se infecta, aunque en personas con infección por VIH tiene una progresión más rápida, pues es nuestro deber realizar pruebas de tamizaje al inicio y anuales para poder detectarla y evitar que una persona tenga complicaciones de cirrosis, en especial de hipertensión portal, como sería hemorragia, sangrado de tubo digestivo alto, ascitis, encefalopatía, hepatocarcinoma, y que su única posibilidad sea un trasplante hepático. Entonces,
Tradicionalmente las personas se diagnostican cuando ya tienen cirrosis y ya tienen complicación de la misma, pero es nuestro deber en todas las personas que tengan factores de riesgo solicitar esta prueba para poder diagnosticarla a tiempo y evitar todas estas complicaciones. Como ya mencionaba, hay factores que hacen que progrese más rápido, como mencionaba el alcohol, las coinfecciones, la fibrosis, la edad avanzada y otras condiciones que hacen que progrese un poco más lento, pero en el caso de las personas que viven con VIH, pues sería una progresión rápida. Si nosotros tomamos exámenes de laboratorio de una persona que tiene hepatitis C, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? Elevación de las transaminasas, de la ALT y la AST, sobre todo cuando está en fase aguda o cuando está en una fase de necroinflamación, y el anticuerpo contra hepatitis C. Mencionaba que ese anticuerpo es un anticuerpo IgG, un anticuerpo de memoria que va a permanecer positivo toda la vida. Entonces, cuando tenemos este anticuerpo presente, nuestro siguiente paso será hacer una carga viral confirmatoria. En la prueba de tamizaje, el anticuerpo, la prueba confirmatoria, la carga viral. Esta prueba de tamizaje es una prueba rápida, es un inmunoensayo. Necesitamos un cassette donde viene la prueba y el control, un diluyente, una lanceta, tiene 97 a 99% de especificidad y un 99% de sensibilidad. Se realiza en 15 minutos, no requiere ayuno. Se recomienda puncionar los lados laterales de los dedos porque es donde hay menor dolor, menor pérdida de sangre, menor incidencia de microhematomas. Este cassette tiene un control, es decir, una prueba que siempre debe de pintar positiva, una línea, y aparte la línea de la sangre que estamos probando, que es la letra T, que es el testigo, la C es el control. Entonces, estos son los resultados que podemos obtener de esta prueba. Para decir que una prueba de tamizaje contra hepatitis C es reactiva o positiva, tendríamos que tener las dos líneas, tanto la del control, que es la C, como la del testigo, que es la T, que sería la sangre que estamos probando. Para decir que la prueba es negativa, tendría que pintarse solamente la línea del control. Esa siempre debe de estar presente para decirnos que la prueba funciona adecuadamente. Y la línea donde está el testigo, es decir, la sangre del paciente, pues ahí no daría ninguna línea. Diríamos que es negativa la presencia de anticuerpos y sería inválida la prueba si solamente el testigo, es decir, donde está la sangre del paciente, pinta una línea, pero nuestro control no aparece. Entonces desecharíamos ese cassette y utilizaríamos otro. Como mencionaba, usted tiene un paciente, le pide a su enfermera o usted le hace una prueba rápida de hepatitis C. Esta prueba sale con dos bandas, el control y el testigo se pintan. Esto quiere decir que es una prueba reactiva. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué estudio le debe de solicitar para corroborar la infección por hepatitis C? Sería una carga viral de hepatitis C, que es la prueba confirmatoria. Así es como se interpretan estas pruebas. Si tengo anticuerpos y una carga viral detectable en sangre, pues tengo hepatitis aguda o crónica. Eso dependerá del tiempo de infección. Si tengo solamente anticuerpos presentes, pero una carga viral indetectable, eso quiere decir que yo tuve hepatitis C en alguna época de mi vida, porque es la única forma de que tenga anticuerpos, dado que no hay vacuna, pero que afortunadamente fui del 10 a 30% de personas que se curan espontáneamente, es decir, resolví la infección. Sin embargo, esos anticuerpos que son de memoria inmunológica van a estar presentes toda la vida. Si yo alguna vez quisiera saber si me reinfecté de hepatitis C, no me puedo volver a pedir una prueba de anticuerpos porque esa ya sé que va a estar positiva. Tendría que hacerme una carga viral. Ahora, si tengo una prueba de anticuerpos negativa, pero una carga viral detectable o positiva, pues eso quiere decir que puede ser que esté en una infección aguda o que tenga una hepatitis C crónica, pero que esté muy inmunosuprimida, por eso no tengo
anticuerpos o puede ser un falso positivo. Si ambas pruebas están negativas, pues con eso puedo decir que no tengo hepatitis C y tampoco nunca he estado expuesta al virus de la hepatitis C. Es así que si tengo anticuerpos reactivos o positivos en una persona que vive con VIH, tengo que hacerle una carga viral de hepatitis C cuantitativa. Si está positiva, pues tengo que pedirle estudios complementarios para iniciar tratamiento. Si está negativa, puedo repetir la prueba de 4 a 6 semanas. Si los anticuerpos están negativos, puedo descartar la infección por hepatitis C y realizar tamizaje anual. También es importante que cuando tengamos un paciente que tenga infección por hepatitis C, hagamos otros estudios complementarios, sobre todo para ver si tiene insuficiencia hepática. Hay que hacer la clasificación de Child-Pugh, para la cual necesitamos determinación de bilirrubina total, albúmina sérica, INR, tiempo de protrombina, preguntar al paciente si ha tenido ascitis o datos de encefalopatía hepática, algún cuadro, porque a través de esta clasificación de insuficiencia hepática, pues podemos tener un estimado de la supervivencia a 1 año y a 2 años del diagnóstico. ¿Qué pruebas iniciales se recomiendan realizar en personas que tienen infección por hepatitis C? Tenemos que tener una biometría hemática completa, sobre todo con cuenta de plaquetas, pruebas de función hepática completas, transaminasas, bilirrubinas, un perfil de coagulación, TP, TPT, INR, alfa-fetoproteína, perfil tiroideo, ultrasonido hepático y algún método para poder determinar la fibrosis. Tradicionalmente, o el estándar de oro, pues es la biopsia hepática, pero hay otros métodos no invasivos, como puede ser el FibroScan o el FibroTest o algunas pruebas que ahorita vamos a ver, donde se puede hacer un estimado de la fibrosis hepática sin tener que hacer una biopsia. También es muy importante tener la carga viral de hepatitis C basal y después de que el paciente reciba tratamiento, tener una carga viral post-tratamiento que se realizará 12 semanas después de que reciba el tratamiento. Una de las fórmulas que podemos hacer, que es un método no invasivo para determinar el grado de fibrosis, es el llamado APRI. Este APRI, lo único que necesitamos para calcularlo es el nivel de AST que tenga el paciente, cuál es el nivel de AST que el laboratorio considera como rango normal y cuánto es su recuento de plaquetas. Esta fórmula podemos realizarla en las calculadoras que hay de los teléfonos inteligentes y con eso sacar un cálculo muy rápido. Si el paciente tiene un APRI menor de 0.5, eso significa que tiene una ausencia de fibrosis significativa. Si tiene de 0.5 a 1.5, puede tener fibrosis probable. Y si tiene más de 1.5, eso nos hablará que tiene una fibrosis significativa. Aquí en esta página, que es la de Hepatitis C Online, aquí tiene todas las calculadoras para poder estimar mediante métodos no invasivos el grado de fibrosis. Entonces pueden tenerla en su teléfono o en su computadora y rápidamente poner el nivel de plaquetas, el nivel de AST del paciente, el nivel de laboratorio de referencia y puede calcular. Por ejemplo, en el caso de este paciente que salió un APRI de menos de 0.5, pues no tiene una fibrosis significativa. También hay otro método que se llama el FIB4, que para este necesitamos saber cuántos años tiene el paciente, el nivel de AST, el nivel de plaquetas y de ALT. También lo mismo, puede ser en las calculadoras inteligentes o en la página. Y aquí, si el puntaje es menor de 1.45, nos hablará de que no hay fibrosis. Si es entre 1.45 y 3.25, una zona intermedia, nos aconsejan otro método de evaluación. Y si tiene mayor de 3.25, nos hablará que tiene una fibrosis significativa, que sería un F3 o un F4. La sensibilidad del FIB4 es de 69% y su especificidad de 81%,
y del APRI en personas que tienen cirrosis, su sensibilidad es de 76% y su especificidad es 71%. También existen métodos no invasivos como por ejemplo el FibroScan, que es un ultrasonido que mide la elasticidad hepática. Lo hace a través de unas ondas y lanza las ondas, estas ondas regresan y de acuerdo a la velocidad de que regresan al transductor, calcula la elasticidad del hígado. Hace 12 mediciones en sitios distintos, lo que permite sacar un promedio y tener pues una mejor aproximación acerca de la elasticidad del hígado, ya que no mide un solo punto, y estas mediciones de la elasticidad están dadas en kilopascales. Esa es la unidad de medida. Tradicionalmente, para las personas que tienen hepatitis C, se considera que tiene cirrosis o fibrosis significativa, un F3 o F4. Las personas en quienes su FibroScan o elastografía se reporta con más de 12 kilopascales. Se han hecho estudios para todas las enfermedades hepáticas, hepatitis B, hepatitis C, hígado graso, enfermedad hepática alcohólica y no alcohólica, para determinar cuál es el nivel de corte del FibroScan que puede traducir una fibrosis. Aquí vemos otra escala que valora la fibrosis, que es la escala de Metavir, que se clasifica del F0 al F4. F0 o F1 es una fibrosis leve, F2 sería una fibrosis moderada y F3 sería una fibrosis grave y F4 ya sería cirrosis. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, si tiene 7 kilopascales sería una fibrosis leve, si tiene menos de 9.5 una fibrosis moderada, si tiene entre 9.5 y 12 sería una fibrosis severa o grave, y si tiene más de 12 sería pues ya cirrosis. Esta tabla muestra, como les decía, de acuerdo a la enfermedad hepática, cómo es la clasificación del FibroScan, cuál es el nivel de corte, y también se han hecho estudios donde se ha correlacionado el grado de fibrosis, es decir, el Metavir que les platicaba que va de F0 a F4, con el FibroScan, con el FIB4 y con el APRI. También hay otra prueba no invasiva que se llama FibroTest y ActiTest. Ha sido ya validada en personas que viven con VIH, tanto por la Asociación Europea de Hígado como por la Asociación Americana de Hígado, y este FibroTest tiene 6 componentes. Es una prueba de sangre y los biomarcadores que busca es GGT, bilirrubina, alfa-2 macroglobulina, apolipoproteína A1 y aptoglobina. Con esto determina el grado de fibrosis, pero esta prueba además puede determinar el grado de necroinflamación, es decir, qué tanto se está inflamando mi hígado, qué tanto está teniendo apoptosis por el virus de la hepatitis C, y esto lo hace añadiendo ALT. Entonces también ya hay escalas validadas a través de los cuales se puede interpretar el FibroTest que mencionaba, estima la fibrosis hepática, y el ActiTest que estima el grado de necroinflamación. También se han hecho ya correlación entre el FibroTest, el Metavir, también otra escala para fibrosis que es el NODEL y el ICHAC, y se ha visto que tienen muy buena correlación. También se ha visto cuál es la sensibilidad, la especificidad del valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de todas estas escalas, y pues se ha visto que son complementarias, tanto el FIB4, el APRI, el FibroTest, o si se tiene de un método como el FibroScan, pues también puede ser utilizado. Como mencionaba, el estándar de oro para el diagnóstico de hepatitis C es una prueba, de cirrosis hepática, es una prueba invasiva que sería la biopsia hepática. Sin embargo, pues esta biopsia tiene algunas complicaciones, como puede ser un hematoma, puede ser que no se biopsie
el sitio que más fibrosis tiene, entonces puede haber una clasificación no adecuada. Esta biopsia generalmente se reserva para buscar otras causas de hepatopatía, como por ejemplo enfermedad hepática alcohólica, hemocromatosis, enfermedades autoinmunes hepáticas. Y esta biopsia, por ejemplo, en el caso de cirrosis, ¿qué es lo que veríamos? Observaríamos un hígado normal que está en la figura A, donde podemos ver los espacios portales, las células estrelladas, y cuando hay una hepatitis aguda, pues un gran infiltrado linfocitario principalmente. Cuando ya mencionábamos que cuando una persona tiene hepatitis C, pues hay una inflamación de las células estrelladas, hay un aumento del depósito de matriz extracelular que va conduciendo a una fibrosis. En la tercera figura, que es la C, ya podemos ver este depósito de fibrina. Está teñido con una tinción que se llama tricrómico de Masson, y todas esas áreas azules son las áreas de fibrosis. Cuando ya tenemos cirrosis hepática, pues vemos que ya hay muchos nódulos de regeneración y mucho depósito de fibrina. ¿Cuál es el tratamiento que está recomendada en las personas que tienen hepatitis C? Ha cambiado muchísimo el tratamiento. Ahora con los antivirales de acción directa, pues nos ha traído un tratamiento que es efectivo, que es corto, que tiene pocos efectos adversos, y lo mejor de todo es que cura la hepatitis C en un porcentaje muy elevado. Entonces, la prevalencia de personas monoinfectadas mencionaba que es de 184 millones de personas que tienen coinfección 2.3 millones, y generalmente las personas después del tratamiento con interferón y ribavirina, que era el tratamiento antiguo, pues tenían unas tasas de curación o de respuesta viral sostenida bajísimas. En personas monoinfectadas del 36 al 76%, y en personas que tenían coinfección con VIH tan solo de 18 a 50%. Toda una diferencia ahora con los antivirales de acción directa, que son tratamientos pangenotípicos y que alcanzan respuestas virales sostenidas de 96 a 100% en personas monoinfectadas y de 95 a 98% en personas con coinfección. Estos antivirales de acción directa fueron diseñados específicamente para el virus de la hepatitis C, así como para el virus del VIH, que en cuanto supieron su forma de replicación, las enzimas diseñaron medicamentos específicos para bloquear diferentes sitios de la replicación del virus del VIH. Asimismo, para la hepatitis C, como mencionaba, tiene sus 6 proteínas no estructurales que van de la NS2 a la NS5, recordando que hay una NS4A, una NS4B, una NS5A y una NS5B, y sus proteínas estructurales, que son la proteína E1 y E2, que sirven para entrar al hepatocito. Entonces, se han hecho medicamentos específicos que bloquean las polimerasas, que es la NS5A y la NS5B, y la proteasa, que es la NS3. Se ha puesto un sufijo, es decir, una terminación, para poder identificar a qué familia pertenecen. Por ejemplo, todos los inhibidores de proteasas para el virus de la hepatitis C terminan en Previr. Todos los inhibidores de la polimerasa NS5A terminan en Asvir, los inhibidores de la polimerasa NS5B en Buvir, y los inhibidores no nucleósidos de la polimerasa NS5B terminan en Buvir. Es así como generalmente son 2 antivirales de acción directa combinados para poder inhibir la replicación del virus de la hepatitis C. Si ustedes ven aquí los nombres, inmediatamente identificarán los 2 principales coformulaciones que tenemos disponible en México para tratar a estos pacientes, como sería un inhibidor de la proteasa, como es el Grazoprevir, con un inhibidor de la NS5A, como sería el Pimbentasvir. Y la otra combinación que tiene un inhibidor de la NS5A, como es el Velpatasvir,
y un inhibidor de la polimerasa de NS5B, como es el sofosbuvir. Y también aquí vemos otro inhibidor de proteasas que es utilizado sobre todo en personas que tienen falla virológica, como sería el voxilaprevir. Es impresionante cómo después de iniciar el tratamiento de la hepatitis C, estos antivirales hacen una caída rapidísima de la carga viral en semanas para poder lograr en 3 meses la respuesta viral sostenida. De hecho, sabemos que hay medicamentos, en especial el glecaprevir con pimrentasvir, que pueden ser solamente 8 semanas y lograr una respuesta viral sostenida. Así tenemos estas dos coformulaciones, sofosbuvir velpatasvir, que el tratamiento recomendado es por 12 semanas, que es un medicamento pangenotípico, cubre los 6 genotipos y es panfibrótico, todos los estadios de fibrosis, y el medicamento que tiene glecaprevir con pimrentasvir, que su duración es de 8 semanas, también es pangenotípico, panfibrótico y tiene un 95% de eficacia. Entonces, las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hepatitis C, pues era tratar a las personas vírgenes a tratamiento o que hubieran tenido tratamientos, por ejemplo, con interferón y ribavirina, darles 12 semanas de sofosbuvir velpatasvir o 8 semanas de glecaprevir pimrentasvir. En personas que tenían cirrosis compensada y que habían sido ya experimentados, se proponía dar tratamiento por 12 semanas con glecaprevir pimrentasvir. El tratamiento de sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir se reserva para personas que ya hayan tenido falla a tratamiento previo, y el esquema de grasoprevir con elbasvir pues ya no es un esquema recomendable porque no es un tratamiento pangenotípico. También la Sociedad Americana de Enfermedades Hepáticas proponían los mismos esquemas de tratamiento, sofosbuvir velpatasvir 12 semanas y glecaprevir pimrentasvir 8 semanas, a excepción de pacientes que ya tuvieran cirrosis compensada y que hubieran estado experimentados a tratamiento, en ellos 12 semanas. Se han hecho estudios en vida real con sofosbuvir velpatasvir, donde se ha visto pues esa capacidad pangenotípica que tienen, es decir, independientemente del genotipo de hepatitis C que se tenga, sea del 1 al 6 o incluso mixtos, varios genotipos en una misma persona, alcanzan tasas muy altas de respuesta viral sostenida que van del 98 al 100%. Lo mismo, de acuerdo al grado de fibrosis, alcanzan tasas de respuesta viral sostenida de 97 a 100%, independientemente si tiene F0 o F4, por eso es que son panfibróticos. En cuanto a la coinfección de VIH con hepatitis C, también se han hecho estudios en estas poblaciones. Estos son los estudios que se hicieron con los medicamentos antivirales previos, que era el interferón pegilado alfa o beta, más la ribavirina. Vemos que las tasas de respuesta viral sostenida eran bajísimas y aparte los efectos adversos, pues muchos, muy incapacitantes, que incluso las personas preferían dejar el tratamiento a tener esos síntomas. Sin embargo, con estos nuevos antivirales, por ejemplo, los de primera generación, que eran sofosbuvir, ledipasvir o grasoprevir, elbasvir, y los de última generación, que es glecaprevir pimrentasvir y sofosbuvir velpatasvir, pues se demostró en estos estudios que las personas monoinfectadas como las personas coinfectadas con VIH y hepatitis C tienen la misma respuesta viral sostenida, es decir, tienen la misma eficacia, no importando si tienen mono o coinfección. También, independientemente de los genotipos, en el estudio Astral 5, que fue específicamente en personas con coinfección, mostró unas tasas de respuesta viral sostenida altísimas, independientemente del genotipo, que van de 92 a 100%, y también independientemente del estadio de fibrosis, de la raza. Tradicionalmente las personas de raza negra o afroamericanas pues tenían respuestas virales sostenidas más bajas con el tratamiento. Sin embargo, con estos pangenotípicos no hay una diferencia.
Se hicieron otros estudios donde se probaron otros esquemas de tratamiento que ya no existen. Por ejemplo, el combo 3D, que era paritaprevir, dazabuvir, onvitasvir, sofosbuvir, velpatasvir, grasoprevir, elbasvir, ledipasvir, sofosbuvir. Y en todos estos estudios pues se demostró que las personas con VIH tienen las mismas tasas de respuesta viral sostenida que las personas monoinfectadas, por lo cual no había una diferencia entre tratar una persona con coinfección a una persona con monoinfección. Tradicionalmente el genotipo 3 era un genotipo difícil de tratar, que requería incluso a veces modificar el tratamiento o extender el tiempo de tratamiento. También se han hecho estudios en personas con coinfección, donde se ha visto que este genotipo 3 también alcanza tasas de respuesta viral sostenida altas en esta población. Se han hecho estudios también en Italia, en Lombardía, en vida real, donde se ha visto que las personas coinfectadas con estos fármacos pangenotípicos alcanzan tasas de respuesta viral sostenida con genotipo 3 muy altas. ¿Y qué nos dice nuestra guía de manejo mexicana, que fue actualizada en noviembre del 2021? Aquí, al igual que las guías europeas y americanas, nos recomiendan del genotipo 1 al 6 tratar con sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas y con glecaprevir, pimrentasvir por 8 semanas, a excepción del genotipo 3 en un paciente experimentado a tratamiento. Ahí nos aconsejan 12 semanas para glecaprevir, pimrentasvir. Si el paciente no respondiera, tenemos la opción de sofosbuvir, velpatasvir, pero no sería un tratamiento de inicio, sino tendría que reservarse. Solamente esos dos esquemas pangenotípicos serían tanto para pacientes que no han tomado tratamiento como que han recibido tratamiento, especialmente interferón pegilado con ribavirina o sofosbuvir con ribavirina. También para personas que están monoinfectadas o coinfectadas, que tengan cirrosis y que no hayan recibido tratamiento o que hayan recibido tratamiento, también se aconseja sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas, a excepción del genotipo 3 con cirrosis, haya recibido o no tratamiento. Y en el caso de glecaprevir, pimrentasvir, si no ha recibido tratamiento 12 semanas como mencionaba, si ya recibió tratamiento 16 semanas, y aquí podría tener cabida sofosbuvir, velpatasvir, poxilaprevir, de acuerdo a esta guía. Es muy importante, como siempre que tratamos personas que tienen infección por VIH, ver las interacciones. Para esto contamos con tablas en las guías donde podemos checar específicamente el tratamiento antirretroviral, si tiene alguna interacción con los antivirales de acción directa. Por ejemplo, se recomienda que una persona en su backbone tenga tenofovir alafenamida cuando va a recibir el tratamiento con antivirales de acción directa, y si es posible, que no tenga tenofovir disoproxil fumarato o succinato. También, obviamente, como los glecaprevir, pimrentasvir son inhibidores de proteasas del virus de la hepatitis C, pues no se recomienda combinarlos con inhibidores de proteasas del virus del VIH. También se tendría que checar si no tiene interacciones. Este es otro algoritmo propuesto de tratamiento antirretroviral y de tratamiento con antivirales de acción directa. En el caso de que se pueda tener el genotipo y que no se tengan fármacos pangenotípicos, podría evaluarse de qué genotipo se trata para dar tratamiento. Si tenemos medicamentos pangenotípicos, pues entonces lo indicado sería dar estos tratamientos pangenotípicos. Si es posible, pues siempre se debe de determinar el genotipo, sobre todo para ver si no es genotipo 3, que requiera un mayor tiempo de tratamiento. Una vez que se termina el tratamiento, ya sea 8 o 12 semanas o 16, se debe de realizar una carga viral post-tratamiento que se hace 12 semanas después de concluirla. Si esta carga viral está indetectable,
decimos que el paciente tiene respuesta viral sostenida, o sea que está curado, pero tenemos que llevar un seguimiento y es muy importante decirle al paciente que si bien está curado, tiene una respuesta viral sostenida, eso no quiere decir que esté inmune. Si él se vuelve a exponer a los factores de riesgo, puede volver a adquirir la infección. Entonces es muy importante decirle esto al paciente para que modifique algunos hábitos o tenga algunas medidas de protección especiales para poder evitar reinfectarse. Si después de que tenemos una persona que ya tiene una respuesta viral sostenida, una carga viral indetectable, de nuevo vuelve a tener ya sea manifestaciones clínicas, elevación de transaminasas, tendríamos que hacerle una nueva carga viral y en el caso de estar detectable, pues esto sería una reinfección, ¿verdad? Ahora, si tenemos una persona que terminó su tratamiento, llevó una buena adherencia y le hacemos una carga viral 12 semanas después de terminar el tratamiento y está detectable, aquí en este caso sería una falla virológica, una falla al tratamiento, no logró la indetectabilidad. Es importante mencionar que después del término del tratamiento, 12 semanas después, debe de estar completamente indetectable, sin virus. O sea, no importa que tenga 100 o 1000, si tengo virus detectable es una falla virológica. Entonces, actualmente con estos tratamientos, pues es un tratamiento simplificado. Las personas que tienen factores de riesgo deben de hacerse una prueba rápida. Si está reactiva, hacerse una carga viral. Y si no tiene otras comorbilidades, podría ir a un tratamiento con antivirales de acción directa que puede ser dado en primer nivel de atención y hacer la carga viral 12 semanas después. ¿A qué personas se recomiendan ser referidos a otros centros? No por la dificultad del tratamiento, sino porque requieren una vigilancia multidisciplinaria, requieren verificar las interacciones de los medicamentos o hacer otros estudios complementarios para detectar cirrosis o sus complicaciones. Las personas que tienen cirrosis, las personas que ya hayan recibido tratamiento contra hepatitis C, personas que ya hayan tenido falla al tratamiento con antivirales de acción directa, en quienes se sospeche un carcinoma hepatocelular, personas que estén embarazadas y que sean diagnosticadas con hepatitis C, niños o adolescentes, personas posttransplantadas de hígado, de riñón o de otro órgano o que estén en protocolo de trasplante, personas que tengan enfermedad renal crónica con depuraciones de creatinina de menos de 60, personas que tengan VIH pero que tengan otras comorbilidades que necesiten la referencia por otra patología, personas que tengan también coinfección con hepatitis B o que tengan tuberculosis. Una vez que hemos decidido que la persona es candidata a recibir tratamiento con antivirales de acción directa, que pues prácticamente serían todas las personas con infección crónica, entonces el siguiente paso es verificar todos los medicamentos que tome, tanto prescritos como no prescritos, herbolaria, naturistas, suplementos, para ver si tiene alguna interacción entre los antivirales de acción directa y los medicamentos que toma. Sabemos que hay una página de la Universidad de Liverpool donde nos permite identificar si hay alguna interacción. Esta página nos muestra en colores. Si no hay interacción, nos pone verde y nos da toda una explicación. Si hay una interacción leve, nos pone en amarillo y también vemos cuál es la razón de esta interacción leve. Si hay una interacción moderada, la pone en color naranja y si está contraindicado, pues lo pone en color rojo. Pero aparte de poner el semáforo, nos explica por qué existe esa interacción y si hay la opción de cambiar a otros medicamentos. Entonces, como mencionaba, es importante valorar la interacción entre el tratamiento antirretroviral y los antivirales de acción directa, pero también es muy importante valorar la interacción entre otros medicamentos que tome el paciente. Por ejemplo, algunos anticonceptivos, por ejemplo el etilil estradiol,
no sería adecuado combinarlo con glecaprevir, pimbentasvir o el estradiol. Entonces, en ese caso podría verificarse si se puede hacer un cambio en el tratamiento. Lo mismo, por ejemplo, los medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones disminuyen la absorción de los medicamentos. No está contraindicada, solamente hay que separarlo en el tiempo. O también algunos otros medicamentos que disminuyen el pH gástrico, como sería el hidróxido de aluminio o los antiácidos. Ya se han hecho estudios donde se ha demostrado que, por ejemplo, sofosbuvir velpatasvir con el uso de inhibidores de bomba de protones puede llevar esos dos tratamientos. Lo único que se recomienda es que no se coadministren al mismo tiempo, que tengan por lo menos 4 horas antes o 4 horas después para que no disminuya la acidez gástrica y pueda sofosbuvir velpatasvir absorberse correctamente. También hay algunos antihipertensivos con los cuales puede haber alguna interacción, por ejemplo, diltiazem, prazosin en el caso de sofosbuvir velpatasvir, enalapril en el caso de glecaprevir, pimbentasvir, iversartán, candersartán, verapamilo. Entonces, en el caso de que nuestro paciente tenga alguno de estos antihipertensivos, pues comentarlo con su médico internista o con su cardiólogo, o si ustedes son internistas, pueden hacer un cambio de tratamiento. Solamente lo requerirá durante el tiempo que tenga el tratamiento. Esto sería pues en el caso de alguna interacción potencialmente moderada, como las que están en naranja. Cuando son alguna interacción leve, como son las en amarillo, pues generalmente se recomienda solamente vigilar efectos secundarios, ajustar la dosis, no hay necesidad de cambio. Entonces podemos encontrar estas tablas gráficas, la aplicación, para poder ver si hay alguna interacción entre nuestros medicamentos antivirales de acción directa contra nuestros medicamentos antirretrovirales. En el caso de sofosbuvir velpatasvir, con el esquema preferente en México, que es victegravir, tenofovir, alafenamida, emtricitabina, no existe ninguna interacción. Y en el caso del glecaprevir, pimbentasvir, pues hay una interacción débil, porque victegravir es un sustrato de la enzima PGP, que es inhibida por el glecaprevir, pimbentasvir. Puede causar un incremento en la concentración, pero solamente se recomienda tener precaución, valorar los efectos secundarios y adversos. No está contraindicado administrarlo. También es importante decirles a nuestros pacientes que estos medicamentos no tienen interacción con las drogas recreativas. Obviamente el hecho de exponerse a drogas recreativas y compartir agujas o los instrumentos para inhalarlas, pues puede predisponerlos a reinfecciones. Pero sí es importante que sepan que no hay una interacción, por lo cual si consumen las drogas, pues pueden aún así tomar sus antivirales de acción directa. Si acaso existe una interacción moderada entre el glecaprevir, pimbentasvir con las metanfetaminas o con el gamma hidroxibutirato. Lo mismo si el paciente toma sustancias psicoactivas, algunos anticonvulsivos, también es importante valorarlo para ver si hay alguna interacción, si hay posibilidad de cambiar el tratamiento. ¿Qué se hace ante la falla al tratamiento? Mencionábamos que la falla al tratamiento es cuando una persona tomó su medicamento con una adecuada adherencia, ya sea por 12 o por 8 semanas, y cuando se le toma la carga viral post tratamiento, que sería 12 semanas después, tiene una carga viral detectable de hepatitis C. Entonces, pues sería una falla al tratamiento. Sobre todo, pacientes que han tenido retratamiento, en las que se fracasó, a lo mejor con un tratamiento que fuera con interferón ribavirina, pueden utilizarse estos medicamentos que son antivirales de acción directa. Pero si el fracaso fue, por ejemplo, a sofosbuvir velpatasvir, o si fue a glecaprevir, pimbentasvir, o incluso si ha fallado ya a múltiples esquemas como velpatasvir, voxilaprevir, pues se tendría que valorar a qué se está fallando.
En el caso de las personas que fallaron a sofosbuvir, velpatasvir o glecaprevir, pimrentasvir, que serían como nuestras primeras líneas de tratamiento, ahí tendríamos la opción de dar sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir por 12 semanas. En pacientes que fallaron y que tengan predictores de respuesta baja, por ejemplo, enfermedad hepática avanzada, múltiples ciclos de tratamiento con antivirales de acción directa, resistencia, si es que tuviéramos la posibilidad de hacer un genotipo de la hepatitis C, pues entonces ahí podríamos combinar glecaprevir, pimrentasvir con sofosbuvir, o en pacientes que sean muy difíciles de curar debido a que hay resistencia viral, fallas previas a tratamiento, ahí la opción sería sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir con ribavirina. Y en el caso de que ya se hubiera fallado al esquema que consideramos en este momento de segunda línea, que sería sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, entonces tendríamos que administrar sofosbuvir, glecaprevir con pimrentasvir y ribavirina. En pacientes que tienen cirrosis descompensada, que fracasaron al tratamiento con antivirales de acción directa, tendríamos que dar sofosbuvir, velpatasvir con ribavirina por 24 semanas. Si observamos, generalmente estos esquemas de rescate pues ya tienen combinaciones de medicamentos, en especial este inhibidor de proteasas que se llama voxilaprevir, o incluso la combinación de los dos antivirales de los dos esquemas pangenotípicos, y lo que se incrementa es el tiempo de tratamiento. Pueden ser 24 semanas, pueden ir junto con ribavirina. Y como mencionaba, el genotipo 3 es un genotipo difícil de tratar, que en ocasiones nos da problemas para lograr respuesta viral sostenida. Entonces, en el mundo ideal tendríamos que hacer genotipos para, si es un genotipo 3 y tiene falla al primer esquema de tratamiento con sofosbuvir, velpatasvir o glecaprevir, pimrentasvir, pues darle sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir cada 24 horas por 12 semanas con o sin ribavirina, calculada por peso corporal. Generalmente la ribavirina en los esquemas de primera línea se utiliza con el medicamento sofosbuvir, velpatasvir cuando el paciente tiene cirrosis hepática descompensada. ¿Qué quiere decir cirrosis hepática descompensada? Pues que tenga datos de hipertensión portal, por ejemplo, sangrado de tubo digestivo alto, ascitis, encefalopatía. Ahí se tendría que valorar, aparte de sofosbuvir, velpatasvir, adicionar ribavirina, que se calcula a 15 miligramos por kilo de peso por día. En el caso de que sean otros genotipos, pacientes que fallaron al tratamiento con antivirales de acción directa de primera generación, se recomienda sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas o glecaprevir, pimrentasvir, que sería por 16 semanas, o si ya fallaron a medicamentos de segunda generación, como son estos dos esquemas pangenotípicos, sería sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir con o sin ribavirina por 12 semanas. Es importante recordar que no existe vacuna para la hepatitis C, por lo cual solamente las medidas preventivas es lo que nos puede evitar una infección, y en el caso de tener factores de riesgo, pues hacernos tamizajes anuales. Tampoco hay un gamma globulina específica, entonces si nos exponemos a una persona que tenga hepatitis C y tenemos un accidente ocupacional, una punción, una salpicadura de algún líquido en una mucosa, pues tendremos que hacernos una prueba basal de anticuerpos contra hepatitis C, y 4 o 8 semanas después volvernos a repetir la prueba. Si está reactiva, hacernos una carga viral. Si se detecta virus de hepatitis C, pues dar tratamiento. ¿Cuál sería el seguimiento del paciente que ya logró respuesta viral sostenida? No es de decirle, bueno, ya está curado, váyase a su casa, lo damos de alta. Tendríamos que hacer un seguimiento anual con biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, alfa-fetoproteína y ultrasonido de hígado, sobre todo si el paciente tiene datos de cirrosis, es decir, un APRI mayor de 1.5, un FIB4 mayor de 3.25
o alguna prueba como el fibrotest también que nos dé datos de cirrosis. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo para reinfección, pues hay que tener consulta con él cada 6 meses, valorar si ha tenido un cuadro clínico de hepatitis aguda, si ha elevado las transaminasas. Si es así, pues hay que hacerle una carga viral diagnóstica. Como mencionaba, los anticuerpos contra la hepatitis C son de memoria, van a permanecer positivos toda la vida. Entonces, una persona que ya tuvo anticuerpos positivos, no puedo pedirle otra vez anticuerpos para poder diagnosticar una reinfección, porque esos anticuerpos van a estar presentes siempre. Si yo quiero diagnosticar una reinfección, sospecho que se haya reinfectado, tendría que pedirle una carga viral, que ahí me cuantificaría si hay virus de hepatitis C. Y también en el caso de personas que tengan una fibrosis avanzada o una insuficiencia hepática Child B o C, aparte de darle seguimiento con nosotros, tiene que ser valorado por gastroenterología o por otros especialistas según lo requiera. Como conclusión, pues existen alrededor de 2 a 5 millones de personas coinfectadas con virus de VIH y hepatitis C. En todas las personas con VIH debemos de hacer una prueba de tamizaje al momento del diagnóstico y también anual, aunque no tengan factores de riesgo. Existe también un incremento de la hepatitis C aguda en hombres que tienen sexo con hombres, entonces tenemos que estar muy alerta acerca de cualquier síntoma o signo que nos hable de una posible infección. Los pacientes que tienen coinfección ya no son considerados poblaciones especiales, tienen respuestas virales sostenidas igual que las personas monoinfectadas, y los tratamientos pangenotípicos, tanto sofosbuvir como velpatasvir, como glecaprevir con pimrentasvir, pues han mostrado tasas de respuesta viral sostenidas muy altas. Y lo único, cuando vayamos a dar el tratamiento, pues nada más verificar las interacciones entre todos los medicamentos que tome el paciente, suplementos, herbolaria, medicamentos naturistas que idealmente debe de suspender, con los antivirales de acción directa y con los antirretrovirales. Entonces es muy importante que todos los pacientes se hagan prueba, que si tienen el anticuerpo positivo se hagan una carga viral confirmatoria. También es muy importante descartar que haya coinfección con hepatitis B. Hay que pedirles también antígeno de superficie y si está reactivo, pues hay que darles tratamiento contra hepatitis B si es que no está incluido en su tratamiento antirretroviral. Y si no tiene hepatitis B, hay que vacunarlos contra hepatitis B, idealmente antes de iniciar el tratamiento para hepatitis C, para evitar que se vayan a infectar con hepatitis B durante el tratamiento, que esto produciría pues un cuadro agudo de infección por hepatitis B que podría ponerlo grave. Es muy importante que los pacientes que tengan algún grado de fibrosis estén en vigilancia anual, sobre todo por el riesgo de hepatocarcinoma, que si bien se disminuye cuando una persona tiene respuesta viral sostenida, no se elimina por completo, hay que darle seguimiento y pues en el momento en que se diagnostique, enviarlo ya sea al Capacits, al hospital, a un centro donde le puedan hacer la carga viral confirmatoria y ligarlo a la atención de la salud. Estos tratamientos al principio eran muy caros, eran inaccesibles. México ahora tiene un programa de eliminación de hepatitis C. No hay ninguna causa por la cual un paciente no pueda recibir el tratamiento y lograr curarse, es decir, respuesta viral sostenida para este virus. Gracias.